Hola, ¿qué tal? Mi nombre es el profesor Waldi Varillas y hoy día estamos haciendo cinemática Los Fundamentos. Después de tiempo nos volvemos a reencontrar. Esta vez te voy a hablar acerca de la cinemática, un tema recontra importante. Lo primero sería saber, profe, ¿qué cosa es la cinemática? La cinemática, campeón, campeona, es la parte de la mecánica que se encarga del estudio del movimiento. Ah, mira qué chévere, profesor. O sea, se encarga del estudio del movimiento. Sí, sí, sí. En términos del espacio y tiempo. Ah, mira, qué chévere. Primer elemento importante es el móvil. Aquí lo tengo al móvil, profesor, ¿no? Realizando movimiento porque está cambiando su posición respecto, ¿no? A cada instante de tiempo está cambiando de posición. Lo tenemos al móvil. Y también tenemos al observador, quien es el que va a describir respecto a cómo lo ve él, respecto a cómo lo siente él, va a describir el movimiento que está, ¿no?, observando. Entonces el observador define también el sistema de referencia. Respecto a este sistema de referencia voy a empezar a describir las cantidades no físicas que necesite yo establecer. Una primera cantidad física, ¿no? Antes de ir por ahí, mira, ya habrás visto, ¿no? Ya habrás notado una traza verde aquí, profesor, así, mira, ¿no? Punteada, profesor, como ves. Y le he puesto el nombre trayectoria. Entonces te lanzo eso, ¿no? Porque el móvil realiza una trayectoria, describe una trayectoria. ¿Qué cosa es la trayectoria, dirás? Ah, mira, fácil, es una curva imaginaria formada por todos los puntos por donde ha pasado el móvil. ¿Estamos bien? Entonces tú juntas todos esos puntitos por donde ha pasado, eso es la trayectoria, ¿vale? Entonces ahí te lo lanzo un elemento importante del movimiento. Ahora, vamos a describir físicamente, profesor. Lo primero que el observador va a definir es la posición. ¿Y qué cosa es la posición? Es una magnitud vectorial que describe, el punto en el que se encuentra el móvil en cierto instante de tiempo respecto al observador. Esta cantidad vectorial siempre sale del observador o desde el origen del sistema de referencia hasta la posición del móvil. Aquí tenemos, por ejemplo, una posición. No cualquier posición, es la posición inicial. Ah, ya, profe. Claro, es la posición inicial, profesor, claro. Y también podría lanzar la posición final. Ah, mire, profe, posición final. Ahí está, mira qué chévere, ¿ah? Chévere. Profe, ¿alguna simbología? Ya, para hacerlo genérico en R3 generalmente se usa la letra R minúscula. Entonces, por ejemplo, mira cómo lo voy a denotar, ¿ah? Ojo, mira cómo lo voy a denotar, lo voy a poner así. R inicial, y acá le voy a poner posición final. Listo. Entonces ya te definí qué cosa es la posición, ¿no? Ahora voy a hablarte acerca del desplazamiento. ¿Qué cosa es el desplazamiento? Es una magnitud también vectorial. En este caso es una flechita. Si vectorial se describe mediante una flecha que sale desde la posición inicial, desde el punto inicial donde empieza el movimiento hasta el final. Entonces, si voy a trazarla, profe, ¿no será esto? A ver, desde el inicio, de donde arranca a donde termina. Claro, ese vector se le llama desplazamiento. Simbología, ¿no? Como es la variación de la posición, sería delta de R. Lo voy a colocar por aquí. Ah, mira, profe, interesante. Delta de R. Variación de la posición o simplemente desplazamiento. ¿Estamos bien? Y ahora mira, una descripción matemática que tienes que entender, como toda variación, es cantidad final menos cantidad inicial. En este caso sería posición final menos la posición inicial. Y la colocas así. O sea, el desplazamiento viene a ser la posición final, profesor, menos el vector posición inicial, claro. Acá la posición inicial, dale la volteadita y te vas a dar cuenta que con el método del triángulo, con la cabeza, el desplazamiento viene a ser este vector. Esto ya lo hicimos en el capítulo de vectores. Si quieres más profundización sobre esta jugadita, te pido por favor que te pases a revisarlo. Es muy importante que sepas vectores para este capítulo. ¿Ok? Entonces ahí tenemos el desplazamiento. ¿Cómo ves? No, es una traza lineal, no es una flecha, profesor, que no le importa la trayectoria, solo le importa unir la posición inicial y la posición final. Eso es lo único que importa. El módulo del desplazamiento se conoce, mira, ahora te voy a lanzar datos importantísimos que vienen ya en los textos, en los problemas.
El módulo de desplazamiento se conoce como distancia. ¿Estamos bien? Es el nombre que se utiliza para referirnos a quién, profesor, al módulo del desplazamiento. Así es, el tamaño se le llama distancia. El módulo de cambio de la trayectoria, que no necesariamente tienen que ser igual y no necesariamente los dos módulos tienen que coincidir, no necesariamente, ¿sí? No porque en el MRU, en el MRV pase, no quieras generalizar esta definición. No tiene que coincidir, no es necesario que coincida, o no se establece para todos los casos en donde coincida, pues que el tamaño del desplazamiento resulta ser el tamaño de la trayectoria, no es lo mismo, ¿sí? En este caso, la traza verde es por donde ha pasado el cuerpo. Si yo voy a medir esa traza verde, esa curva verde, la vamos a llamar recorrido. ¿Estamos bien? Algunos libros también, apúntalo, vas a encontrarlo como distancia recorrida, pero ahí está la palabrita, recorrida, recorrido, tiene que aparecer. Entonces se refieren al tamaño de la trayectoria, que es una curva, ¿sí? Profe, si estoy en un MRU, una trayectoria rectilínea, ya pues, ahí sí va a coincidir en un movimiento unidimensional y un solo sentido, ahí sí coincide el tamaño del desplazamiento con el tamaño de la trayectoria, ahí sí, pero no generalices este concepto para todos los tipos de movimiento, por favor, ¿sí? Listo, vayamos al siguiente concepto. Ya sabemos qué cosa es desplazamiento, profesor, hemos visto qué cosa es posición, bacán. Ahora vamos a hablar sobre la velocidad media. ¿Qué cosa es la velocidad media? Dice así, se define como la razón entre el desplazamiento. Mira, interesante, lo voy a colocar aquí. Entre el desplazamiento, profesor, sí. Ahí está. Entre el desplazamiento y el intervalo de tiempo, ¿no?, en el que ocurre ese desplazamiento. ¿Estamos bien? Bacán, profesor. Ahora, si relacionamos matemáticamente, lo podemos escribir así. Entonces, la velocidad media viene a ser una magnitud vectorial, como ves, porque estoy dividiendo un vector entre un escalar, eso me sale un vector, entre el desplazamiento y el intervalo de tiempo que toma este fenómeno. El desplazamiento nosotros sabemos, pues, que es la posición final menos la posición inicial sobre el delta de tiempo, ¿cierto? La unidad metro por segundo, ya tú lo sabes, es muy conocido, esto no es nada nuevo, pero al menos matemáticamente ubicarlo, capaz que para algunos sí es un poco nuevo, porque hay que describir de forma vectorial. A ver, vayamos al ejemplo para que tú me puedas entender, porque he colocado un ejemplo. ¿Estamos bien? Entonces nosotros sabemos, profesor, que la velocidad media es igual al cociente que existe entre el desplazamiento. Entonces tendría que describir el desplazamiento, ¿sí o no? ¿Y el desplazamiento qué cosa es? Un vector, profesor, que va desde el inicio hasta el final. ¿Está bien o no? Claro, profesor. Ahí tenemos al vector desplazamiento. Ahora sí, pero lo tengo que describir de forma vectorial. Felizmente en el gráfico ya yo te he dado datos para describirlo de forma rápida. Tiene una caída vertical y un avance horizontal, ¿cierto? En la horizontal tiene 40 hacia la derecha. Ya tú, te pido por favor que revises el capítulo de vectores que está también en el canal para que sepas cómo describir de forma vectorial esta cantidad, este desplazamiento. Entonces, su componente en la horizontal, cuando lo descompongas, porque lo voy a colocar, ¿no?, en modo cartesiano, la descripción cartesiana de un vector, o sea, con sus dos coordenadas, porque estamos en dos dimensiones. En la horizontal tiene 40 hacia la derecha, sería su componente. Visualmente lo hago. Entonces tiene 40, profesor, en la horizontal. En la vertical su componente es 30 hacia abajo, bajó 30. Entonces bajar 30 significa que estoy en contra de mi sistema de referencia, coloco un negativo. Ya, mira, ojo, mira cómo estamos haciendo. Mira la descripción vectorial, es un vector, ¿sí? No le vayas a hallar el módulo, nadie te ha dicho, te estaban pidiendo la velocidad media y es un vector, descríbelo como tal, por favor. Y abajo vas a poner la variación del tiempo, que son 5 segundos. Mira, profe, o sea, sencillo. Ya luego al final pongo la unidad, ¿te parece? Ahí está. Listo, profe. Y esto va a ser igual, ya tú sabes cómo se divide un vector entre un escalar. El escalar se distribuye a cada ladito, ¿no? A cada coordenada. ¿Estamos bien? Listo, profe. 40 entre 5 sería 8, ¿no? Y aquí tendría menos 6. Unidad metros por segundo. Y listo, colorín colorado, ahí yo tengo, pues, en este caso,
mi velocidad media descrita de forma vectorial. Puede ser en el modo cartesiano o también puede ser utilizando vectores unitarios. 8i menos 6j. También está explicado en el capítulo de vectores. Repásalo también. ¿Sí? Ahora, nota, para hallar el módulo de la velocidad, porque en unos problemas te van a pedir, oye, hallar el módulo o la magnitud de la velocidad media, se tiene que aplicar los principios vectoriales. O sea, en este caso Pitágoras. Claro, si yo quiero el tamaño, el módulo, aquí tengo ya descrito, mira al costadito, barras de la velocidad. Las barras significan el tamaño, el módulo. Entonces, simplemente Pitágoras, 8 al cuadrado menos 6 al cuadrado es 36, más 64 es 100, raíz cuadrada de eso, 10. Entonces colocas aquí 10 metros por segundo. ¿Estamos bien? Entonces ahí yo te estoy escribiendo paso a paso cada definición. Por favor, tú tienes que ser muy inteligente con lo que te estoy diciendo. Velocidad media, por si tú pensabas que es dividir la distancia entre el tiempo, no es así. Velocidad media es un vector y descríbelo como tal. ¿Sí? Siguiente definición, profesor. O sea, la velocidad media es el análisis del desplazamiento respecto a un intervalo de tiempo, ¿no, profe? Sí, sí, sí. Entonces, la velocidad instantánea se parece mucho, pero vamos a hacer lectura. Dice así. Se define como el límite de la velocidad media cuando el intervalo de tiempo que se está analizando tiende a cero. Uy, 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 un límite, profesor. No. Vamos a analizar cuando esa variación del tiempo se achique tanto que prácticamente sea cero. Un tiempo transcurrido cero, o sea, un punto, un instante, una fotografía. La velocidad de la fotografía. Claro, si quieres entenderlo así, también puede ser de la fotografía, ¿no? Vamos a ponerlo ahí. Vamos a ponerlo del momento, ¿no? La fotografía del momento, del instante analizado. O sea, ¿cuánta velocidad tenía en esa fotografía? Ya, listo. Esa es la velocidad instantánea. Matemáticamente la vamos a definir así. Ya en la universidad utilizarás la definición de límite. Límite cuando la variación del tiempo tiende a cero, ¿no? Del cociente del delta de R sobre el delta de T. ¿Estamos bien? El delta de la posición sobre el delta del tiempo, ¿no? Un diferencial ahí. Pero déjalo, tranquilo, tranquilo, tú no te asustes. Con que sepas qué es la velocidad en un instante de tiempo, ya es todo. No tienes que aprenderte, no, ni demostrar, ni llegar a ninguna conclusión de matemática universitaria. Tranquilo nomás, yo te dejo la definición matemática para que sepas qué significa, ¿sí? Ahora sí, a ver, vayamos a un ejemplo. Vayamos a un ejemplo. Mira, al menos yo ya te lo dejo descrito, ¿no? Aquí yo te lo dejo descrito, ¿no? En A tenemos una velocidad azul, pero yo ya te dejé sus componentes. Yo ya te dejé sus componentes. Muy bien. Profesor, entonces en el eje X siempre, como es vectorial también, como es una magnitud vectorial, ya sabes, ¿no? Forma cartesiana, en la horizontal tiene 3 y en la vertical hacia abajo 2 metros por segundo. O sea, es la velocidad en ese instante, en el punto A. ¿Estamos bien? Ya no estoy hablando de un intervalo de tiempo, sino de un instante. ¿Sí? Ahí está. Si yo quiero hallar el módulo, profe, ya sabes. Ahora te mando una nota también recontra importante. El módulo, vamos a colocarlo aquí. El módulo de la velocidad instantánea coincide con el de la rapidez. Uy, ¿qué cosa es la rapidez? Ahorita te explico, es una magnitud escalar, ¿sí? Es una magnitud escalar. Coincide con el de la rapidez. Si quieres ser más específico, rapidez instantánea. ¿Ya? Así, profesor, sí. Aquí puedo decir, ¿no? Instantáneamente, que el módulo de la velocidad en un instante es igual al módulo de la rapidez en ese instante. Si analizamos de forma instantánea, eso se cumple. Si analizamos en intervalos, no se cumple. No es lo mismo. El tamaño de uno no necesariamente tiene que ser el tamaño del otro. Y ahorita vas a ver qué cosa es rapidez también para que veas que no se mide de la misma forma. No se mide de esa misma forma. ¿Ok? Entonces, en este caso, si tú quieres, por ejemplo, aquí, ¿no? Hallar el módulo de esta velocidad instantánea, simplemente lo de siempre, pitagoritas, 3 al cuadrado 9, menos 2 al cuadrado 4, 9 más 4, 13, sería raíz de 13 metros por segundo. Que viene a ser también la rapidez, ¿no? Viene a ser la rapidez en ese instante. ¿Estamos bien? Sí, también le puedo decir rapidez. ¿Ok? Listo, listo. Cuando estamos hablando de módulo, del tamaño, ojo, ojo, cuidado. Listo. Ahora yo te voy a dar una cosita
muy importante, un aporte también que tú tienes que tenerlo siempre en cuenta, lo voy a dejar aquí, ¿sí? La velocidad instantánea, ¿no? Ahí lo tenemos. La velocidad instantánea, ¿qué pasa, profesor, con esa? Siempre que es tangente a la curva de movimiento. Ah, profe, esa no sabía. Esa no sabía, profesor. Sí, sí, sí. Ojo, la instantánea, la velocidad media que vimos antes, esa no, esa se analiza para intervalos. ¿Sí? Esta instantáneamente siempre va a ser tangente a la curvatura que estamos estudiando. ¿Sí? Profe, ¿qué pasa si la trayectoria es rectilínea? Ah, ya, pues la tangencia, la definición de tangente para tramos rectos se denota como paralelismo. ¿Sí? Ya, se diría paralelo, ¿no? La velocidad instantánea para tramos rectos será paralelo a la descripción de la trayectoria, ¿no? Entonces, pero en general, para todos los movimientos, siempre tiene que ser tangente a la curva de movimiento que se está realizando. Para tramos rectos, esa tangencial, profesor, significa paralelismo. ¿Estamos bien? Ojo, agárrate, te estoy dando datos muy, muy exactos para que puedas diferenciar lo uno de lo otro. Vamos a la siguiente definición. Rapidez media. A diferencia de la velocidad, la rapidez media no es una magnitud vectorial. Esta es una magnitud escalar. ¿Qué es lo que relaciona, profesor? ¿Qué es lo que relaciona? Viene a ser el cociente de la distancia total recorrida o simplemente llamado recorrido. Y el tiempo transcurrido. Bacán. Matemáticamente es más simple que lo de antes. Recorrido sobre el delta de tiempo que ha transcurrido. Profe, lo que tú vas a relacionar ya no es, profesor, el desplazamiento. Esa ya no es. No me vayas a lanzar, profe, el desplazamiento dividido. No. Esa es la velocidad media, que es una cantidad vectorial que depende del desplazamiento. La rapidez media no depende de este vector de desplazamiento. Más si no, solo importa, ¿qué cosa? Medir el tamaño de la curva, ¿no? Trayectoria, de la curva trayectoria. Ah, ya, profesor. O sea, ya no mido, no voy a medir, no se me vaya a ocurrir medirle el desplazamiento. No se te vaya a ocurrir eso. Lo que tienes que medir para la rapidez media es la trayectoria, que no necesariamente coincide en tamaño con el desplazamiento. No necesariamente. Profe, para tramos rectos sí. Pero no necesariamente, profesor, tiene que coincidir en todos los casos. Yo te estoy hablando en caso general. ¿Estamos bien? Luego en MRV vamos a hacer las especificaciones también. Pero general, la definición tú tienes que tenerla clara. Es el tamaño de la curva trayectoria dividida entre el delta del tiempo. La curva trayectoria, profesor, mide 100 metros. Aquí me lo han lanzado, entonces lo voy a aprovechar. Ya está listito para reemplazarlo. 100 metros. Y 5 segundos el tiempo, ¿no? El delta de tiempo. Entonces aquí yo ya digo, ¿no? La rapidez media. Ojo, tú puedes utilizar varias nomenclaturas o etiquetas que he encontrado en los libros, ¿no? B sub S, ves que no tiene la línea vectorial, o sea, es escalar. B sub S, también he visto R sub M, ¿sí? También he visto esta representación. No me gusta porque R yo ya lo utilizo para lo que es la descripción de la posición. Entonces, evito usar esta de aquí. ¿Qué uso yo? Y varias bibliografías, B sub S, para la rapidez media. ¿Estamos bien? Listo. Sería, profesor, 20 metros por segundo. Y con eso ya tienes la rapidez media. No te olvides, longitud curva trayectoria, que es el recorrido sobre el intervalo de tiempo. Como puedes observar, depende de la trayectoria. No depende del desplazamiento, sino depende de quién, de la trayectoria. No es un vector y no es el módulo de la velocidad media. No vayas a pensar que es el módulo de la velocidad media. Profe, pero en MRU sí, ¿no? Sí, en MRU sí. De un sentido, en tramos rectos, en movimientos rectos de un solo sentido, sí. Pero no generalices. Ese es un caso especial, ¿no?
La definición no te garantiza que tenga que ser así siempre. Por eso tienes que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Aceleración media, profesor. Vamos a una nueva magnitud también vectorial. Se define como la razón entre la variación de la velocidad instantánea. ¿Ya? Claro, voy a comparar dos puntos, no alejados por un intervalo de tiempo. Por eso voy a trabajar con la velocidad instantánea. Con relación al intervalo de tiempo. Bacán. Matemáticamente lo voy a describir nuevamente. Esta vez sería variación de la velocidad instantánea de v respecto a un delta de tiempo. Delta, o sea, un diferencial, una separación de tiempo, un intervalo de tiempo. La variación ya sabemos que este vector sería vector velocidad instantánea final o simplemente velocidad, ¿no? Cuando me dicen velocidad en tal punto estoy hablando de la instantánea, pues estoy refiriéndome a un punto. Menos la velocidad al inicio sobre la variación del tiempo. Metro por segundo al cuadrado la unidad, no te olvides, metro por segundo al cuadrado la unidad. En el gráfico podemos observar que la aceleración media, vamos a ubicarla vectorialmente, profe. A ver, ¿cómo es, profesor? Ya, yo veo que este es horizontal y este es vertical, lo voy a describir. Sería la velocidad final, la velocidad instantánea en v, ¿no? Que sería 40 en la vertical, en la horizontal no hay nada. Vectorialmente descrito sería así 0 y para abajo 40 sería 0, menos 40. Voy a restar la velocidad inicial, ¿no? Es horizontal, y apunta a la derecha, es positiva. Ahí está mi sistema de referencia, lo que esté a favor de mi sistema de referencia es positivo, lo que está en contra es negativo. Eso ya te lo he repetido varias veces en vectores. Ya, profe. Y en Y no hay nada, profesor, en Y no hay nada. Ah, cierto, tiene razón. No hay nada en Y. Bacán, no hay problema. Ponle 0 nada más, pues, ¿no? Solamente tiene componente horizontal. Restamos primera con primera. Ya tú sabes, ya te lo he enseñado en vectores. Cómo restar la descripción vectorial, en este caso, denotada en pares cartesianos. ¿Sí? Sería, ¿no? Dividido entre los 10 segundos. Falta colocar aquí abajo los 10. Vamos a restar. 0 menos 30 sería menos 30. Prima con prima. Segunda con segunda. Menos 40 menos 0 sería menos 40. Y en la parte inferior está el 10. Profe, el 10 se distribuye, vector escalar, profesor, se distribuye, sería menos 3, menos 4. Listo. Metros por segundo al cuadrado. Ya sabes, en forma cartesiana o también en forma de vector unitario, que tampoco es difícil trasladarlo. Ya sabes que al primero se le pone el vector unitario y al segundo se le pone el vector unitario j. Eso ya te lo he explicado, ¿no? Siempre también estableciendo la unidad metros por segundo al cuadrado. Siempre es importante que establezca la unidad bien. Ahí está. Y ya lo hallamos. O sea, no hay mayor lío aquí. Es muy sencillo, es muy práctico, ¿no? Definir de forma vectorial. ¿Está muy bien? Si te pidiesen el módulo de la aceleración media, ya tú le aplicas Pitágoras. Pues, ¿qué sale? 3, 4. 3, 4, profe, al cuadrado. 3 al cuadrado. 16 más 9, perdón. 16 más 9, 25, raíz cuadrada de esos 5. Famoso 3, 4 y 5, ¿no? Ya como estamos hablando de módulo, de tamaño, profesor, obviamente me tiene que salir un valor positivo, ¿no? Claro, estoy hablando de tamaño, ¿sí? Ahí está, mira, esa es la aceleración media, ¿sí? La relación también con un intervalo de tiempo, en cómo varía esa velocidad instantánea en esos dos puntos. Definición, última definición, aceleración instantánea. Se define como el valor límite de la aceleración media. Es un valor límite de la aceleración media. ¿Sí? Ya, pero ¿en qué contexto? ¿En qué contexto, profesor? ¿Cuándo la variación del tiempo tiende a 0? ¿Estamos bien o no? Tiende a 0, profesor. La aceleración de la fotografía del momento. Mira. O sea, de un instante de tiempo, sí. De un instante de tiempo, ¿sí? Un hecho puntual, profesor. Fotografía del instante analizado. Matemáticamente acá lo tienes límite cuando variación del tiempo tiende a 0 de la variación de la velocidad sobre la variación del tiempo. Unidad sigue siendo metro por segundo al cuadrado, es aceleración, ¿sí? Pero voy a describirte, al menos acá ya te lo doy más directo, ¿no? No como el problema anterior que te di sus componentes. En este gráfico he dibujado las aceleraciones en dos puntos, en un punto inicial y un punto final, y también las velocidades.
¿sí? La velocidad, ya tú sabes, instantánea siempre son tangentes a la curvatura en todos los puntos que estés analizando, ¿no? Y ahí le he dibujado. En cambio, la aceleración instantánea no va a ser tangente, pero sí tiene una particularidad también. La aceleración instantánea, mira, o simplemente aceleración, porque digo, si estoy hablando de la aceleración en un punto, me refiero a la instantánea, no se sobreentiende. La aceleración, profesor, pero vamos a colocarla por si acá. Siempre hay uno, instantánea, ¿no? Apunta, ¿cómo que es eso, profesor? Apunta hacia adentro de la concavidad o de la curvatura, ¿no? O de la curva trayectoria, como quieras decir. Ya ahora, profe, ese dato es importantísimo, ¿sí? Es importantísimo que tú sepas que la aceleración instantánea siempre va a apuntar, ¿no?, a la interna de la curvatura. Profe, ¿y qué pasó en un tramo recto? Otra vez, hay paralelismo, ya, paralelismo. ¿Estamos bien o no? Claro, solo hay un solo sentido, ¿no? Ya, eso lo vamos a ver en MRU y en MRV. Atento, dale like también al presente vídeo si te está vacilando. Profe, vamos a describir ese vector aceleración instantánea en A. Ya está descrito, solo sería copiarlo, ¿no? No como el problema de antes que te di las dos componentes para que lo describas. Acá ya está listo, entonces no me hago paltas, profe. Ya tú sabes cómo es la nuez. Entonces solo aplicas, ¿no? Solo aplico, profesor, ¿sí? El módulo, ya sabes, Pitagorón, 4 más 25, 29, sería raíz de 29. Ya sabes cómo hallar un módulo de forma pitagórica. Metros por segundo al cuadrado. Positivo, ¿por qué, profesor? Porque estamos hablando de un tamaño, pues no te va a salir negativo. No seas hábil, cuidado. Nota, la aceleración no se relaciona directamente con la velocidad instantánea. Cuando digo velocidad me refiero a instantánea, obviamente, ¿no? Voy a aclararlo igual. ¿No tiene nada que ver, profesor? No tiene nada que ver con la velocidad instantánea, profesor, ¿sí? No tiene nada que ver, ¿sí? Pueden ser paralelos, pueden ser, no sé, ortogonales, pueden ser, no sé, pueden formar 60 grados, lo que sea. Una no depende de la otra, no están relacionadas, ¿sí? La aceleración más bien depende de la intención del cambio de velocidad, ¿sí? En un delta de tiempo que tiende a cero, ¿no? Entonces no depende de esa velocidad instantánea, no tienen alguna relación específica que tú puedas plantear, ¿sí? Entonces ahí está. Espero que la presente clasecita te haya aclarado un poco más la parte teórica de cinemática que yo he visto, yo he identificado en las diferentes academias en las que trabajo, que muchos chicos tienen deficiencias en esa parte. Hay problemas que le piden la velocidad media, hay problemas que le piden rapidez media, hay problemas que le piden la aceleración instantánea, aceleración media y no saben qué cosa es. Entonces caen en la trampa de la definición por no saber la teoría, ¿no? Entonces esto ha sido todo por hoy. Yo te voy a dar un enorme abrazo, un enorme saludo a la distancia. Te pido por favor compartir el material con toda la gentita, con todos tus compañeros a los cuales les pueda servir, ¿no? Y dale tu like también. Ya estamos subiendo más material con problemas resueltos también sobre estas definiciones. Listo, nos vemos. Chau, chau.